Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Vamos a hablar del peso, del superpeso mexicano, una de las pocas monedas, poquísimas monedas, que a pesar de las crisis, de crisis tras crisis que viene, el peso, una de las pocas monedas, se ha fortalecido, se ha depreciado, perdón, se ha apreciado, perdón, no depreciado, se ha apreciado el superpeso mexicano, como ya muchos economistas le dicen a nivel nacional e internacional. Imagínense. Y pues bueno, como lo saben, la oposición de este gobierno del país, mientras el peso se aprecia, para ellos todo es gracias a factores externos, gracias a factores que no tienen nada que ver con el gobierno, según ellos. Pero el peso se deprecia, pierde su valor. Entonces, ahora sí, todo es culpa del gobierno mexicano. Pero pero a ellos que tanto les mama, tanto que les fascina que bancos, que los extranjeros opinen de México, acá les traigo una reseña, una nota de un banco suizo llamado UBS, un banco extranjero suizo. Imagínense, ¿no? Ya que qué tanto les va a emocionar esta noticia a la oposición, porque es un banco suizo y extranjero, llamado UBS, que está reconociendo los aciertos, los logros para fortalecer del actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué dice este banco suizo acerca del gobierno, acerca de los aciertos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues dice lo siguiente, y vamos a leer la nota para que ustedes estén enterados. Y dice lo siguiente: el peso mexicano ha sorprendido por su fortaleza frente al dólar este 2022. Ello mientras muchas divisas internacionales han registrado considerables pérdidas. Y es que el peso mexicano se ha posicionado como una de las dos monedas de América Latina con mejor desempeño, únicamente superada por el real brasileño. De acuerdo con el banco suizo UBS, desde enero y hasta el 24 de octubre de 2022, la moneda mexicana aumentó su valor en 3.5%. Además, fue una de las pocas monedas que se apreció frente al dólar luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó 0.75% su tasa de interés para quedar en un rango de 3.5 a 4%. Ante ello, el banco UBS ha destacado los elementos que han apoyado a la fortaleza de la moneda mexicana y que pueden atribuirse al actuar del gobierno mexicano, entre ellos la postura fiscal estricta que ha mantenido y las finanzas externas sanas. La respuesta fiscal del gobierno ante el COVID-19 fue de las más discretas del mundo. En consecuencia, los parámetros de deuda de México salen bien parados ahora en comparación con muchos de los mercados emergentes, por no hablar de la mayoría de los mercados desarrollados, que prestaron más apoyo fiscal contracíclico, explica el reporte. Además, el reporte señala que tras alcanzar un superávit en 2020, la balanza por cuenta corriente registró un déficit del 1.3% del Producto Interno Bruto en el primer semestre del año, debido principalmente a la ampliación del déficit energético. No obstante, esta dificultad se compensa con el récord de remesas recibidas y la recuperación vigente del turismo mundial. Otro de los factores se atribuye al Banco de México, mismo que inició su ciclo de subidas de tasas de referencia 9 meses antes que la Fed. Esta acción ocasionó que se ampliara considerablemente el diferencial de tasas con Estados Unidos, lo que ha conferido estabilidad y resistencia al peso mexicano. Cabe mencionar que el informe de UBS también dice que hay factores externos que han influido en las finanzas mexicanas sanas. Uno de ellos es que la moneda se ha visto como una especie de refugio a nivel mundial, al estar relativamente aislado de las repercusiones de la guerra en Ucrania. Este banco suizo está haciendo se podrá decir,
unas exactas precisiones de las cuales el gobierno ha tomado las medidas para el fortalecimiento del peso. Lo que menos se quiere es que el peso se deprecie más de lo que ya lo depreciaron los gobiernos neoliberales. Pero repito, mientras este banco suizo llamado UBS reconoce los aciertos del actual gobierno, repito nuevamente encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición dice que mientras el peso se aprecia, todo es gracias a factores internacionales. Pero si el peso se deprecia, todo es culpa del gobierno de la Cuarta Transformación. He ahí la incongruencia, he ahí la hipocresía de parte de la oposición. Varios analistas, varios economistas a nivel nacional e internacional han catalogado a la moneda mexicana como el superpeso. ¿Por qué? Porque a pesar de la crisis, a pesar de las crisis que han habido en el mundo, afectando no solamente a México, sino a todos en el mundo, el peso aún así se ha fortalecido. Yo creo que sin estas crisis, el peso se fortaleciera, pero muchísimo, muchísimo. Si a pesar de estas crisis el peso se está fortaleciendo un poquito, imagínense si quitáramos estos factores que dañan obviamente a la economía, que se llama pandemia, que se llama guerra, que se llama crisis energética, o sea, hacer a un lado esas crisis, el peso hubiera sido una de las monedas principales que más había recuperado su valor, más se había apreciado. Pero como no, como sucedieron estas crisis que pues obviamente no se pueden prevenir, no se prevén, aunque sí, la guerra entre Ucrania y Rusia sí se podría haber pues prevenido, ¿no? Se habría habido, pues no tuvo que haber pasado esa guerra porque se pudo haber prevenido, pero como pasó, vaya, a Estados Unidos le beneficia eso muchísimo. Ya saben que el negocio de Estados Unidos es la guerra, es la armamentística. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora el banco suizo UBS reconoce los aciertos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, tanto que les mama a la oposición que extranjeros opinen de México, ojalá y agarren esta nota que es favorable y lo divulgan como divulgan las noticias falsas. Y pues por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.